En la ficha Insertar se encuentra el grupo Texto con los diferentes comandos que la componen. El primero de ellos es cuadro de texto. Por medio de este comando se inserta texto en la diapositiva. También permite agregar texto a una forma seleccionada. Haciendo clic en el comando podemos arrastrar hasta definir un cuadro de texto del tamaño que nos interese. A continuación podemos escribir directamente el texto que queramos. Hay que tener en cuenta que si al seleccionar el comando de texto solo hacemos un clic sin arrastrar y lo que vamos a hacer es pegar contenido que hemos copiado previamente, lo que puede ocurrir es que el cuadro de texto se extienda hasta salirse de la diapositiva. Para evitar eso, lo más conveniente es definir el tamaño del cuadro de texto, por lo menos su ancho, y de esta forma, al pegar el texto, se ajusta al ancho que le hemos indicado y automáticamente el alto se adaptará a lo que ocupe el texto. Pero así el ancho se queda dentro de la diapositiva y evitamos tener que estar desplazando y ajustando ese ancho para que quede dentro de la diapositiva. Otra cosa a tener en cuenta cuando trabajamos con los cuadros de texto, cuando la línea que recorre el borde del cuadro de texto es continua, como en este caso, podemos mover, desplazar ese cuadro de texto, podemos cambiar su tamaño, podemos rotarlo. Pero si lo que queremos es editar el texto que contiene, tenemos que hacer clic dentro del cuadro de texto y vemos que la línea que antes era continua, en este momento es una línea discontinua, es una línea punteada. En ese momento, y además que vemos el cursor parpadeando dentro del cuadro de texto, en ese momento está en modo edición. Otra forma es poniendo el puntero del ratón en el borde del texto, pulsando el botón derecho y seleccionando la opción modificar texto. De esa manera, incluso ya nos queda seleccionado todo el texto por si lo que queremos hacer es borrar, por ejemplo, o modificar el tipo de letra. Esto me sirve también para saber que si yo selecciono un cuadro de texto, no en el modo edición, sino como un elemento para poder desplazarlo dentro de la diapositiva o aplicarle estilos o modificarlo de alguna manera, seleccionado con esta línea continua, yo puedo modificar, por ejemplo, el tipo de letra. Puedo modificar el tamaño o el color de ese texto. Si lo tengo en modo edición, puedo hacer cambios solo aparte del texto y no a todo. Entonces, dependiendo de lo que quiera editar y de lo que quiera hacer, entonces lo haré en modo edición o lo haré en el modo objeto. Otro elemento presente en el grupo texto es el encabezado y pie de página. Para que las diapositivas muestren información como el título de la presentación, fecha y hora o el número de la diapositiva, se suele utilizar este comando. En esta ventana que se ha abierto, aparece la ficha diapositiva que nos permite seleccionar aquellos elementos que queremos que aparezcan en las diapositivas. Su ubicación, la ubicación de cada uno de estos elementos dentro de la diapositiva es la que se muestra en el recuadro de la vista previa. Por ejemplo, si queremos que se muestre la fecha y la hora, que se actualice de forma automática,
O si queremos poner una fecha fija, por ejemplo, que muestre el número de diapositivas. Y vamos viendo, cuando hacemos clic en estas opciones, se muestra en la vista previa qué elemento corresponde. En este caso hago clic en el número de diapositiva y en la esquina inferior derecha se ha marcado este recuadro en negro. Si hago clic en el pie de página, ese se ha marcado en el área central del pie de página. Si queremos que esta información se muestre en todas las diapositivas menos en la diapositiva del título en la portada, activaremos la casilla No mostrar en diapositiva de título. En la ficha Notas y Documentos para distribuir, se seleccionan aquellos elementos que queremos que aparezcan en las notas y en los documentos que podemos distribuir de nuestra presentación. Al igual que en la diapositiva, su ubicación dentro del documento aparecen resaltados en la vista previa. Si selecciono la fecha y la hora, pues me ha mostrado destacado la esquina superior derecha. Y así, igual que como hicimos en la diapositiva. Cuando terminemos de hacer todos los ajustes de encabezado y pie de página, seleccionamos Aplicar a todo y ya aparecerán en nuestras diapositivas esos elementos que hemos elegido. Si queremos quitarlos en cualquier momento de nuestra presentación, bastará con volver a editar este cuadro, aplicar a todo y volvemos a dejar la presentación como la teníamos inicialmente. Otro recurso disponible es la herramienta de WordArt. Es una forma de texto decorativo que podemos insertar en las diapositivas. Por ejemplo, para escribir un título. Este tipo de elementos que nos pueden venir bien para poner algún tipo de título un poco más decorado, un poco más llamativo. También es cierto que tenemos que utilizarlo con cierta prudencia. No podemos tampoco abusar de este tipo de efectos. Estos estilos de WordArt podemos también personalizarlos para modificar su aspecto. Otro elemento del grupo texto es el comando objeto. Este comando sirve para insertar contenido u objetos de otros programas de Office o de otros programas que admitan vinculación e incrustación de objetos.